Ahora vamos a describir el método Newton-Raphson. Vamos primero a enfocarnos en un sistema de 2×2 y después lo vamos a generalizar para un sistema de n por n para culminar con la programación en MATLAB y aplicarlo en algún ejemplo práctico. Bien, comencemos. Primero, entonces vamos a trabajar con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a llamarlo a la primera ecuación f1 de x1, x2 igual a 0 y a la segunda ecuación f2 de x1, x2 igual a 0. Siempre conviene trabajarlo en forma implícita, por eso cuando nosotros tenemos un sistema de ecuaciones, lo primero que hacemos es colocamos la forma implícita, básicamente llevamos todo por el mismo lado, así queda igualado a 0. Ahora lo que hacemos es aplicamos la serie de Taylor de primer orden para cada una de estas funciones. Ahora guarda, es la serie de Taylor de primer orden, es decir, hasta el término que contiene las derivadas parciales, porque tenemos dos variables independientes, y es hasta derivada primera. Bien, cuando aplicamos para la primera ecuación nos va a quedar f1 igual a f1, vamos a ponerle sub i, que en realidad es la función evaluada en x1 y x2 en nuestro estimador, más. Y después tenemos el término de la derivada primera, que era derivada primera por su incremento. Va a ser la derivada de f1 respecto de x1 por x por, vamos a ponerle x menos x1. Pero acá lo que vamos a distinguir es nuestro estimador, lo vamos a llamar i o nuestra aproximación, y nosotros lo que queremos es la aproximación x1 y más 1, que sería el valor que nos interesa. Ahora, también hay que tener en cuenta que esta derivada va a estar evaluada en el estimador. Y lo mismo hacemos con la segunda variable, que es x2 por x2 y más 1 menos x2y. Bien, vamos a ponerle y más 1. Bueno, aclaremos un poquito hasta acá para que no se arme lío. El primer término de la aproximación de Taylor es la primera función evaluada en x1y, x2y, que va a ser nuestro estimador inicial. Estamos haciendo de cuenta que hicimos una sola iteración. Esta derivada también va a estar evaluada en el estimador inicial. Lo mismo para esta segunda derivada. Bárbaro. X sub i más 1, perdón, sería lo que nosotros queremos encontrar. El de la nueva iteración. Igualamos a 0 esta ecuación. Bien. Lo que queremos encontrar lo marcamos, que van a ser la solución, los valores de x1 y x2 que anulan justamente la función. Y hacemos lo mismo con f2. Nos va a quedar f2 y más 1 es igual a f2y evaluada, bueno, después lo ponemos bien, más la derivada de f2 respecto a x1 por x1 de i más 1 menos x1y más la derivada de f2 respecto de x2 por x2 de i más 1 menos x sub 2y. Y recordemos que todas están evaluadas en el estimador inicial, que luego obviamente en el esquema iterativo ese x sub 1y y el x sub 2y van a ir cambiando conforme se vaya llevando a cabo el proceso hasta cumplir la tolerancia. Bárbaro.
entonces podemos ver que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque las únicas incógnitas en todo este sistema de ecuaciones, recuerden que es el x1 y el x2 supraíndice y más 1, que son los valores de las variables que anulan tanto f1 y f2 y por ende anulan a sus aproximaciones en serie de Taylor de orden 1. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer justamente es despejar x1, x2. Me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Podría aplicar Gauss-Jordan o podría aplicar regla de Cramer o simplemente sustitución. Despejo x1 de la primera ecuación y reemplazo en la segunda y de ahí voy a obtener el x2. Me voy a saltear esos pasos porque queda bastante largo. Directamente vamos a poner el final. Nos queda que el x1 de i más 1 va a ser igual al x sub 1i, es decir, la iteración anterior, menos, y acá vamos a poner la función 1 evaluada por la derivada de f2 respecto a x2, menos la función 2 por la derivada de f1 respecto a x2, dividido el jacobiano. Bien, y lo mismo con el x2 de i más 1, nos va a quedar igual a el x2i, que sería de la iteración anterior, menos la función por la derivada de f1 respecto de x1, menos f1 por la derivada de f2 respecto a x1, dividido el jacobiano. Bárbaro. O sea que estas serían nuestras ecuaciones de iteración. Y vamos a aclarar que el jacobiano lo vamos a encontrar como la derivada de f1 respecto a x1 por la derivada de f2 respecto a x2. Esto es siempre evaluado en cada iteración, en cada valor del estimador que se vaya renovando, menos la derivada de f1 respecto a x2 por la derivada de f2 respecto a x1. Bien, de última, para recordar, lo que puedo hacer es escribirlo en forma matricial y calcular el determinante. Básicamente en la primera fila tenemos la derivada de la función 1 y en la segunda fila tenemos la derivada de la función 2, y lo que estamos haciendo básicamente es obtener el determinante por la regla de Cramer. Hacemos derivada de f1 por la derivada de f2 menos la derivada de f1 respecto a x2 por la derivada de f2 respecto a x1. Ese sería nuestro jacobiano. Bien, de esta manera entonces tenemos el sistemita creado para un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Estas serían entonces nuestras dos ecuaciones de iteración. Bien. Bueno, sigamos. ¿Cómo lo podemos generalizar? Es decir, vamos a resolverlo, pero lo vamos a realizar para un sistema de n ecuaciones. Un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Bien, ¿cómo nos quedaría? Bueno, básicamente lo que podemos visualizar es que si tenemos un sistema de n ecuaciones con n incógnita, pongámoslo en forma genérica, x1, x2, xn igual a 0, x1, x2, xn igual a 0, y queremos aplicar básicamente la serie de Taylor de orden 1 para cada una de estas ecuaciones. Bien, lo generalizamos. Por ejemplo, para la primera nos va a quedar f1 de i más 1, que esta es la que va a estar igualada a 0, va a ser igual a la función evaluada en el estimador más, y ahí van todas las derivadas parciales. Empiezo con la derivada parcial respecto a x1,
por x1 de y más 1 menos x1 de y. Sigo con la derivada respecto a x2, con la derivada de f1 respecto a x sub j, como para generalizarlo un poco, de x sub j y más 1 menos x sub ji. Y el último término va a ser la derivada de f1 respecto a xn por xn y más 1 menos xn de y. Bien, y así lo hago para el resto de las funciones, para f2, para f3, hasta fn. Bien. Y bueno, y como nos va a quedar un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, tendríamos que ya utilizar o la regla de Cramer o el método de Gauss-Jordan para poder despejar las variables, porque acá recuerden que nuestras incógnitas siempre son las que tienen el supraíndice y más 1, que sería el valor actualizado de las variables, que son justamente los que después se van a comparar mediante el criterio de frenado para saber si realmente son solución o si se convertirán en nuevos estimadores para una nueva iteración. Bien. Bueno, una vez que tenemos hecho esto, también podemos generalizar un poco cómo nos queda el jacobiano. El jacobiano, recuerden que es una matriz. Primera fila va a ser la derivada de f1 respecto a x1 hasta la derivada de f1 respecto a xn. Y la fila número n va a ser la derivada de fn respecto a x1 hasta la derivada de fn respecto a xn. Y directamente como ecuación de iteración vamos a aplicar algo bien sencillo. Vamos a poner que el jacobiano por el vector x y más 1 va a ser igual a menos f sub i, que en realidad es el vector de funciones, más el jacobiano por el vector de estimador inicial. Recuerden que el x, f y x sub i son vectores y el jacobiano termina siendo la matriz. Entonces podemos dar que nuestra ecuación final de iteración va a ser jacobiano por delta x igual a menos f. O sea que vamos a utilizar esta como nuestra ecuación de iteración. Bien, esto hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, no nos queda tan simple como en el caso de un sistema de 2×2. Ya cuando tenemos un sistema de n por n, ahí ya tenemos que trabajar más que todo con esta ecuación matricial. Tenemos el jacobiano, tenemos el delta x, que nuestro delta x va a ser el x sub i más 1 menos el x sub i. Básicamente, fíjense que pasamos este término para este lado y sacamos factor común la matriz jacobiana. Y por eso nos quedó el x sub i más 1 vector menos el x sub i, que termina siendo el delta x. Bien, esta sería entonces nuestro esquema de iteración. O sea que el método de Newton-Raphson básicamente es una generalización del mismo método para unidimensional, donde nosotros tomamos una función y aplicamos la aproximación en serie Taylor de orden 1. Acá lo hacemos para varias funciones.